Gracias. Muy buenos días. Bueno, agradezco realmente el alto honor de estar aquí al doctor Arturo Oropeza García. Realmente me siento muy responsable porque me toca como la parte de delinear lo que es el escenario internacional actual después de la caída de la Unión Soviética. Y bueno, pues brevemente voy a tratar de resumir lo que escribí en el libro al cual me invitó el doctor Arturo Oropeza García. Y bueno, acá lo que se planteó es que desde 1991 ha iniciado un proceso de cambios a nivel internacional con la caída de la Unión Soviética. Yo creo que aquí debemos de ver el inicio de todo lo que pasa actualmente. Este hecho trajo como consecuencia que la otra superpotencia, Estados Unidos, se proclamara líder en el nuevo orden mundial de la posguerra fría. Sin embargo, desde el año 2000, esa posición de Estados Unidos encabezando el poder mundial en un modelo unipolar ha sido rápidamente cuestionada, ya que a partir de ese año, China comienza a vislumbrarse como una potencia económica en rápido crecimiento y Rusia inicia un proceso de reposicionamiento como una potencia energética y armamentista. Esta nueva situación paulatinamente va sustituyendo al unipolarismo estadounidense de los años 90 y el modelo de poder mundial va tornándose en un orden multipolar, que es lo que estamos viviendo hoy, donde China y Rusia, que poseen una asociación estratégica, contrarrestan el poderío estadounidense. Así, las potencias que encabezan el orden mundial se hallan en un proceso en el cual Estados Unidos se niega a reconocer esta nueva realidad y trata de preservar su posición de poder recurriendo al belicismo. El conflicto en Siria, sin embargo, nos muestra que Estados Unidos ya no puede comportarse como en Afganistán en 2011, en 2001, o como en Irak en 2003, o en Libia en 2011, porque en Siria Rusia ya interviene apoyando al régimen de Bashar al-Assad por sus propios intereses estratégicos. Además, Estados Unidos ha perdido liderazgo en la medida en que se ha convertido en un Estado rentista, que ya no es un líder en la economía productiva y obtiene mucho más recursos de las ganancias de sus transnacionales, de su sistema financiero y de las guerras de despojo que llevó a cabo en Afganistán, en Irak y en Libia. Su economía ha sufrido un proceso de declive por la desindustrialización que ha producido el hecho de llevar sus empresas fuera del país, donde la mano de obra tiene un bajo costo y por el proceso de financiarización. A su vez, se analizan los procesos de desarrollo y cooperación entre China y Rusia en este trabajo y cómo estos desarrollos han ido transformando el poder mundial de unilateral a multipolar. Esta situación para México es favorable, ya que puede iniciar una labor de diversificación con otras regiones del mundo, por lo menos diplomática, que después conduzca a una relación más profunda en términos económicos y a su vez que conduzca a un mayor crecimiento y búsqueda de alternativas comerciales y de desarrollo económico, y pueda además retomar el papel de una mayor presencia en América Latina, como lo tuvo anteriormente, y ya lo expresaba el doctor Millán, y pueda además retomar el papel de una mayor presencia y abandonar la posición de centrar todos sus esfuerzos económicos en la relación con Estados Unidos, una posición diversificada que le podría abrir mayores espacios de maniobra en el terreno diplomático y comercial. Bueno, en este diagnóstico también
para América Latina, los denominados cambios estructurales, producto de las necesidades de las grandes corporaciones internacionales, han profundizado el subdesarrollo. Creo que este es un diagnóstico que vemos muy claramente en América Latina. El incremento de la pobreza y la falta de redistribución de la riqueza se deben en gran medida a la reproducción simple del capitalismo, con niveles muy bajos de inversión en la creación y ampliación de empresas locales. Esto a pesar de las elevadas ganancias, pero en América Latina hay un fuerte estancamiento de la inversión en los últimos decenios. En 1980 la inversión global equivalía a 53% en esta región, en los últimos años solo equivale al 20%. Esto contrasta con el crecimiento de la inversión extranjera, pero en realidad esta ha venido a comprar empresas ya existentes, por lo que existe una disminución de la reproducción económica y social de la región. Una de las muestras más evidentes de esta situación es que, de nuevo, a partir de 1999, América Latina se ha vuelto a convertir en un exportador de materias primas. Además, los recursos naturales se han transformado en propiedad privada nacional y de las empresas extranjeras, por lo que las principales movilizaciones y cambios políticos en América Latina en los últimos años tienen como origen el rescate de los recursos naturales. Ahora bien, en este proceso de diagnóstico, vemos que, el actor central, aunque en la era bipolar la Unión Soviética tenía paridad nuclear y espacial, en realidad en la economía no tenía el peso de Estados Unidos. Entonces, por eso me centro en este actor, ¿no? El fenómeno político que representa a Trump es la consecuencia del declive de Estados Unidos como la mayor potencia mundial, porque la actual crisis internacional, que inicia en 2008, conjuga tres tipos de procesos independientes no siempre concordantes. La crisis internacional en sí misma, originada en Estados Unidos, y su sistema financiero especulativo, con su actual desplazamiento a Europa. En segundo lugar, la declinación histórica del capitalismo estadounidense, derivada tanto de factores internos como de la competencia internacional de China y de otros países asiáticos en desarrollo. Y en tercer lugar, la crisis del orden mundial actual o de la globalización neoliberal. La crisis financiera de 2008 inició, como sabemos, con la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense en 2005. Con los créditos subprime que se otorgaban a personas que no tenían los suficientes recursos, al inicio tenían un bajo interés y después se elevaron fuertemente. Las constructoras y los consumidores estaban satisfechos y la industria de la construcción se hallaba al margen del gobierno debido a la desregulación financiera. En 2005 y 2006, las tasas de las hipotecas subprime se dispararon incluso antes de la crisis de 2008 y muchos propietarios no pudieron pagarlas o refinanciarlas. Los activos de la deuda se dividieron y se vendieron a inversionistas y a bancos de todo el mundo en complicados paquetes financieros difíciles de analizar. Por su parte, los bancos ya no otorgaron más créditos y hubo entonces poca liquidez. En julio de 2008, los bancos y las principales instituciones financieras mundiales anunciaron pérdidas por alrededor de 435,000 millones de dólares. Las causas de esta crisis financiera de 2008 incluso tienen un origen anterior durante la administración de Ronald Reagan, porque este redujo el papel del gobierno federal en la economía. Antes de 1980, fecha de su llegada al poder, las administraciones republicanas siempre habían sido conservadoras en materia fiscal, nunca gastaban más de lo que se recaudaba en impuestos. Pero Reagan, y es el inicio de la fase neoliberal, ¿no?, que tuvo su prueba en Chile con el golpe de Estado a Salvador Allende, pero que luego se aplica por Margaret Thatcher y Ronald Reagan como, las figuras políticas, aunque detrás de ellos pues estaba toda la visión
de los economistas clásicos y de Milton Friedman. Reagan disminuyó los impuestos sin reducir los gastos del gobierno federal y debido a esto se acumuló un gran déficit fiscal. El argumento consistía en que el recorte de impuestos aumentaría las inversiones privadas, lo que expandiría la base gravable para recaudar los impuestos necesarios y equilibrar así el presupuesto. Y lo que desde luego no pasó. La administración Reagan también disminuyó el papel del gobierno en la economía al reducir impuestos y al desregular los mercados, sobre pretexto de que la supervisión estatal imponía a los mercados una burocracia ineficiente, que por sí solos podían autorregularse. Y este es el dogma del neoliberalismo. La administración Clinton también recurrió al alza de impuestos y continuó con las políticas de desregulación de los mercados financieros. Siendo demócrata, abrazó el proyecto neoliberal también y llevó a cabo una serie de prácticas financieras que se constituyeron también en las causas directas de la actual crisis, consistentes en la eliminación de leyes que prohibían la interacción de marcas comerciales con la banca de inversión y la prestación de servicios de seguros. También Clinton le quitó autoridad a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas para regular el mercado de derivados. Sin embargo, la siguiente administración republicana, la de George Bush, no solo continuó con la desregulación financiera, sino que además regresó a la misma política fiscal de hacer recortes impositivos y realizar gastos irresponsablemente y en exceso. De esta manera, la suma de toda la deuda nacional acumulada hasta el momento en que Bush terminó su segunda administración, bueno, no les puedo leer la cifra, es demasiado grande, tiene más de 10 dígitos, son muchísimos dólares para el 19 de enero de 2009. Así, la suma de 10.5 trillones de dólares la deuda fue de más de, ya resumido, 10.5 trillones de dólares el 19 de enero de 2009. Hay que anotar, además, aquí es interesante ver que con el modelo neoliberal la deuda aumentó porque la deuda estadounidense se mantenía en un nivel constantemente bajo desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1983, lo que significa que con la administración Reagan y pues el inicio de este proyecto neoliberal empezó a aumentar la deuda. Esto es un dato interesante incluso para Estados Unidos, ¿no? Así tenemos, por lo tanto, que los países asiáticos, otra de las causas de la caída de la economía estadounidense, es que tenían estos países una política monetaria de subvalorar su moneda frente al dólar, por medio de la compra con su ahorro nacional de bonos de la deuda emitida por Estados Unidos. Esta relación entre Estados Unidos y los países asiáticos se mantuvo en equilibrio hasta principios de los 80. Pero entonces Estados Unidos empezó a perder competitividad rápidamente con respecto a la producción de bienes manufactureros de los países asiáticos y estos empezaron a exportarle bienes intermedios y de capital, además de los bienes de consumo que ya antes se producían en Asia. Desde este momento se aceleró el déficit comercial de Estados Unidos con Asia y para compensarlo se inició la compra de más bonos de deuda estadounidense por los bancos centrales asiáticos. El resultado de esta situación es una terrible paradoja. Por un lado, consumo excesivo en Estados Unidos, financiado mediante endeudamiento, y por el otro, la inhibición del consumo, incluso de productos básicos, en los países en desarrollo en Asia, debido a su excesiva tasa de ahorro. Los desequilibrios inherentes en esta situación constituyen la causa última de la crisis de 2008.
Los grandes corporativos desde el inicio de la administración Reagan se dedicaron al comercio especulativo, porque a partir de la crisis bursátil de 1987, Wall Street actuó al margen de la ley Glass-Steagall, promulgada desde 1933 con la Gran Depresión del 29-33, para combatir la corrupción y manipulación financiera que provocó más de 5,000 quiebras bancarias en los años siguientes a la caída de Wall Street en 1929. Así, el Departamento del Tesoro dejó de interferir en los mercados financieros y las bolsas de Nueva York y Chicago establecieron las reglas violando abiertamente esta ley. Entonces, lo que vemos es que realmente no quería yo venir a decir aquí consignas de que Estados Unidos está en declive, porque sí, no, hay que analizar realmente las causas, ¿no? Esta primera causa pues fue el juego con las bolsas de valores, las burbujas inflacionarias, que incluso antes de la crisis de 2008 hubo la crisis del .com, también se vendieron acciones de Internet, no se regularon y finalmente todo esto lleva a que en Estados Unidos empiece este proceso de decadencia, pero por otra parte también esta relación con los países asiáticos, de realmente venderles tecnología a cambio de bienes manufactureros de menor rango, pero nunca pensaron, nunca calcularon los estrategas estadounidenses que el proyecto de China, a diferencia de lo que decía el doctor Millán, sí era de largo plazo y tenía el objetivo de que el país creciera, ¿no? Entonces, tenemos así que, en conclusión de Estados Unidos, no sé cómo estoy de tiempo, 4 minutos, bueno. En conclusión, Estados Unidos, como les decía, se ha vuelto un estado rentista, no productivo, y en el discurso de Donald Trump se ve esta situación cuando llega al poder y dice que los estados los países extranjeros nos robaron las industrias, lo cual es un discurso totalmente falso, pero además es un discurso que promueve el odio, porque la clase obrera, la clase media en Estados Unidos, pues no tiene los elementos para entender que son los mismos inversionistas estadounidenses los que fueron a invertir a países como China, a México y a otros países más, y sacando enormes ganancias debido a los bajos impuestos, debido a la materia prima barata, a la mano de obra muy castigada, ¿no? Ya se nos decía que México se convirtió en un país maquilador. Entonces, esta situación de Trump evidencia el declive de un país que ahora asume la carta nacionalista, pero de corte, pues tal vez se oiga muy duro, pero pues lo hizo Hitler en su momento, de corte fascista, y no es un patriotismo, ¿no? Ahora, si hablamos, como tengo poco tiempo, vamos a hablar de Rusia. Rusia, bueno, ese es mi tema central de investigación. Rusia experimentó la peor caída de su historia con la caída de la Unión Soviética. El Producto Interno Bruto cayó 40%, la población estaba descendiendo a la tumba. Tenemos que ya la juventud no se casaba ni quería tener hijos porque no sabían cómo poder asumir el educarlos y desarrollarlos, ¿no? Entonces, lo que sucedía era realmente una debacle económica. Hay un economista ruso, Sergei Glassiev, que habla en un libro que habla del genocidio ruso auspiciado, y bueno, aquí me van a decir que soy conspiróloga, pero no. La verdad es que en la geopolítica lo que vemos es que hay visiones también globales, y Estados Unidos tenía la visión con su consejero, que por cierto acaba de morir, un aristócrata polaco, pues que salió de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, Zbigniew Brzezinski, que además los polacos históricamente odian a los rusos porque nunca pudieron consolidar el imperio
que Rusia consolidó desde la Kiev de Rus, que era una pequeña ciudad, hasta el Pacífico y hasta Ucrania. Entonces tenemos que Brzezinski se dedicó a aconsejar a los presidentes estadounidenses de qué manera destruir primero a la Unión Soviética y después destruir a Rusia siguiendo el camino que tuvo la Unión Soviética, que se dividió en 15 repúblicas. Y aquí el libro que nos da cuenta perfecta de este plan es el gran tablero de ajedrez y la supremacía americana, y en este libro Brzezinski plantea que Rusia debe de dividirse en 3 grandes regiones. Una región europea, que sería una región maquiladora y de recursos naturales y mano de obra barata para la Unión Europea, jamás dejándola entrar, y una región intermedia que sería la Siberia Central, una región colchón entre la Unión Europea, y le ofrece muy amablemente a China la parte del lejano oriente ruso, porque China pues tiene ese problema de expansión territorial, porque tiene pues 1.300 millones de habitantes, ¿no? Rusia solo tiene 143 millones. Entonces, tenemos así que cuando los militares rusos, que son muy nacionalistas, los militares rusos vivieron la Segunda Guerra Mundial, el plan de Hitler era en 4 meses someter a la Unión Soviética y de ahí empezar todo el proceso del Lebensraum hitleriano, y los militares no pudieron, Hitler no pudo en 4 meses someter a Rusia, le costó muchísimo, finalmente desde luego fracasó, a los militares rusos y a la población les costó más de 4 años, pero esto hizo que toda la industria armamentista rusa sea muy desarrollada. No en balde tienen los sistemas de defensa antiaérea S-300, S-400, y cuando los militares rusos leyeron este libro, y bueno, pues sabemos que el espionaje es algo natural entre las potencias, entonces decidieron que el experimento democrático a la occidental había terminado. Y entonces pusieron a un hombre pues que era un perfecto desconocido, pero que era una eminencia gris, con el gobernador de San Petersburgo, Anatoly Savchak, que por cierto su hija en estas elecciones participó, Ksenia Savchak, y pusieron un ilustre desconocido que era Vladimir Putin. Hoy es muy conocido. ¿Qué hizo Putin? Bueno, en este diagnóstico que se hace es el hecho de que reposicionó a Rusia. Le guste o no a Occidente, critique la manera de llevar a cabo el poder en Rusia, que siempre fue un imperio, y que ahora pues no podemos pedirle que sea una democracia de tipo occidental. Y bueno, el hecho es que hoy Rusia, después de 18 años, como sabemos, acaba de ganar Putin otra vez las elecciones con el 77% del voto, y yo les puedo decir que he vivido en esa sociedad, que he regresado constantemente, que sí es real. La población le agradece a Putin, en una palabra, porque ya no tengo tiempo, en una palabra le agradece haber llevado a Rusia otra vez al lugar que le pertenece de manera natural, por su tamaño y por sus logros históricos, que no son menores, el hecho de haber vencido a los nazis, que era una maquinaria brutal de guerra, y por otra parte, bueno, pues China, y ya con esto concluyo, nada más diciendo que China, con su proyecto actual de la ruta de la seda, One Belt, One Road, del cual es especialista el doctor Oropesa, ha logrado que un país del tercer mundo por primera vez se eleve a calidad de un país del primer mundo, y que además está teniendo ya un auge militar también, y que han hecho una alianza estratégica entre China y Rusia, y eso es lo que nos permite finalmente diagnosticar
que el mundo no es unipolar, que el mundo ya es multipolar y que México, la propuesta es que México vuelva a una economía productiva. El Tratado de Libre Comercio ha dejado al agro desprotegido y además a la industria nacional la ha perjudicado mucho. Lo importante aquí sería volver a un proyecto nacional, a un proyecto de desarrollo productivo. Muchas gracias. Gracias.